Buenos días, amados hermanos, donde quiera que nos estén sintonizando en este momento. Hoy nos congregamos en ese solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Queremos pedirte que prestes mucha atención, pues Dios nos va a hablar. Me va a hablar a mí, a ti, y yo estoy seguro que te vas a llevar un sabor muy bueno en tu boca de este alimento que Dios nos preparó para esta mañana. Hoy es día 28 de marzo del 2021. Estamos por terminar este mes y vamos avanzando en el año de victoria en victoria, de gloria en gloria, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial y más de la Escritura a través del Espíritu Santo. La palabra que Dios me dio para compartir contigo se llama la verdad del Evangelio consiste en obedecer. Vamos a orar, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo te pido de que te unas conmigo a orar levantando tus manos, como dice la Escritura. Padre, en el nombre de Jesucristo, me acerco ante tu presencia porque escrito está: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Padre, te pido perdón, que me perdones por mis pecados, también te pido perdón por los pecados de mis hermanos en la fe, porque escrito está también: por la muerte de Cristo en la cruz, tú como Dios perdonaste nuestros pecados y nos libraste de toda culpa. Esto lo hiciste por tu mero e inmenso amor, por tu gran sabiduría y conocimiento, Padre Celestial. Nos mostraste el plan que habías mantenido en secreto y que habías decidido realizar por medio de Jesucristo, revelarnos en este tiempo. Padre, te suplico que en el nombre de Jesucristo me permitas predicar tu palabra ante poderosa presencia y la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque también está escrito: pero Dios les hizo entender lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes, quienes los comunicaron en buena noticia y lo hicieron en el poder del Espíritu Santo. Fue enviado del cielo. Este pan que Dios me dio viene del cielo. También te pido, Padre, humildemente que me des la gracia para poder encontrar gracia delante de los pastores y líderes de las iglesias locales, para que sean tú hablándoles por medio de mi vida. Porque también está escrito: un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente y estaba en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila escucharon, lo llamaron aparte y le ayudaron a entender mejor el mensaje de Dios. Padre, produce en mí el poder para que por lo que voy a hacer sea para tu gloria y para tu honra, porque también escrito está que, Señor Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que te admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe. Gracias a ti todo fue creado. Todo esto te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repito el título que Dios me dio para compartir contigo: la verdad del Evangelio consiste en obedecer. Las Sagradas Escrituras nos dan un ejemplo enorme, un enorme impacto lo que hace la obediencia o la desobediencia. Imagínense ustedes, por un solo hombre el mundo quedó condenado en pecado, pero por otro solo hombre en obediencia nos salvó Dios. Hay una promesa asombrosa de salvación en creer que Jesucristo murió por nosotros los pecadores. También hay una semejanza, aunque un poco de una punta o la otra. Uno entró y el otro salió, ¿verdad? Adán entró el pecado, y por Jesucristo, que cuando dio su vida en la cruz del
Calvario nos dio la oportunidad de salvación. Dice en Romanos, quiero llevarte, lo vamos a hacer esta predicación en la traducción del lenguaje actual. Si hay alguna variación de versión, te lo indicaré, ¿ok? Pero voy a tratar de meterme solamente en la versión del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:19, o sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Entonces, como dice aquí en Romanos 5:19, solo uno hizo que muchos desobedecieran. Entonces, veamos la revelación de esto, porque si venimos de Adán, nosotros, nuestra naturaleza, está hablando de nuestra naturaleza, está hablando de desobediencia. Nuestra naturaleza es desobediencia, porque por ese solo hizo a muchos desobedientes, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Pero aquí, ojo, por la obediencia de Jesús. Entonces nosotros, Jehová Dios, ahí está la puerta abierta. Ahí está, solamente quiere de que nosotros podamos entenderlo, de que amar a Jesús, seguir a Jesús, predicar de Jesús, es obedecer a Jesús. Porque Él dice en su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Entonces aquí es muy claro que por la obediencia de Jesús, Dios declara inocente a muchos, pero siempre y cuando tú estés en la obediencia a Jesucristo. Por medio de la gracia de Jehová, Dios ha abundado mucho el don de la gracia por medio de Jesucristo. Nosotros, cuando no conocemos de la palabra, cuando no conocemos de Jesucristo, hay un engaño que nosotros pensamos que estamos bien y pensamos que todo marcha bien y que todo está bien, pero desafortunadamente eso solamente está en nuestra mente, porque cuando viene Dios, quita un velo de nuestro corazón y abre nuestro entendimiento, comenzamos a ver de que todo es pura fantasía, que todo es puras cosas mentales nuestras, porque comenzamos a hacer cosas vanas, comenzamos a hacer cosas que no tienen sentido, acumular, y al fin del tiempo nada nos vamos a llevar. Jesucristo nos dejó el ejemplo para que nos aprendamos a obedecer humildemente. Vamos a ver este ejemplo, ¿ok? En Hebreos 5, en el capítulo 5, versículo 7 al versículo 10. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía el poder para hacerlo. Una pequeña pausa aquí, mis hermanos. Cuando está este versículo está hablando de que en el Getsemaní, Jesús con lágrimas y como con gotas de sangre, sudor que parecían gotas de sangre, Él estaba rogando que lo librara de la muerte, porque sabía que Jehová Dios tenía el poder para hacerlo. Continúo leyendo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Cuando Él contestó su oración es cuando Él determinó someter su voluntad a la voluntad del Padre. Versículo 8. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer a Dios. Él estaba sufriendo en el Getsemaní. Él estaba padeciendo mucho antes de llegar al madero de tormento. Pero aún así, Él aprendió, a través de ese sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer a Dios. Porque Él, les recuerdo que ahí era 100% carne también, 100% Dios, amén, pero 100% carne. Y es por eso que con lágrimas rogaba a Jehová Dios que lo librara de la muerte. Así que una vez, continúo leyendo en el versículo 9, así una vez en Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Entonces, aquí dice que una vez que Cristo hizo todo lo que Dios mandó, ¿qué hizo lo que Dios mandó? Pues fue a la muerte y muerte de cruz. Entonces, después de que hizo todo eso, entonces convirtió en el Salvador. Hasta entonces,
lo convirtió en el Salvador que da vida eterna a todo lo que le obedecen. Muchos proclaman la palabra, proclaman la escritura, pero no están en obediencia. Entonces, ¿cómo es que hacen cosas que no están escritas? Porque el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Continúo leyendo en el versículo 10. Por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdotes como lo fue Melquisedec. El que escoge los sacerdotes siempre ha sido Jehová Dios. Y los ha escogido para que ayuden a su pueblo. Y por eso que Dios escogió a Jesús para que viniera. Pero él no quería. Y le rogaba al Padre para que lo librara de la muerte. Porque sabía muy bien de que el Padre podría hacer eso. Pero él aprendió obediencia. Y fue a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdotes. Los jefes de sacerdotes, miren, los sacerdotes pueden nombrarlos entre el pueblo y hacer eso, pero los jefes de sacerdotes, eso los nombra Jehová Dios. Su obediencia en nuestra naturaleza nos estimula a nuestros intentos a obedecer porque tenemos el consuelo, tenemos el sostén que nos da la Escritura para que todas aquellas tentaciones podamos nosotros combatirlas y poder librar y al ser expuestos a esas tentaciones que constantemente día a día estamos viviendo. En este versículo del libro de los Hebreos, la superioridad de nuestro Señor Jesús es mucho más grande que cualquier otro sacerdote. Dice en Hebreos 5:1, Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo y para que presten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Entonces, así escogió a Jesús para serlo jefe de los sacerdotes, de acuerdo a Hebreos 5:1. Jesucristo, hecho autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que le obedecen. No entran aquí los desobedientes. Los que le obedecen. Tenemos mucho sustento de eso. Nuestro amado Señor Jesús debió hacer uno de nosotros para poder cumplir con la perfecta voluntad divina de Jehová Dios. Él se tuvo que hacer uno de nosotros. Porque ¿cómo podría ir en espíritu al madero de tormento? Él tenía que ser carne para poder tener el equilibrio, porque Adán fue carne y él tenía que venir a ser carne para tomar un equilibrio. Por él entró la desobediencia a todo el mundo y por él entró la obediencia a todo el mundo. Todo aquel que creemos somos obedientes. Y aun cuando no lo entiendas, hermano, hermana, si Dios te manda, te dice hacer algo, solo obedécelo y tendrás tú las respuestas a todas esas incógnitas. Primero obedece y cumplidamente el tiempo Dios te revelará por qué te lo había mandado. Quiero que me acompañen a Romanos 8, versículo 33 y versículo 34. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Ahí está la obediencia. Y esto es para los obedientes. ¿Podrá alguien acusarte cuando estás en obediencia? De ninguna manera, dice la palabra de Dios, pues Jesucristo murió por ti, si tú estás en la verdad. Y lo ratifica la misma Escritura a nuestro amado Salvador en Filipenses 2:8, que dice, como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Cuando vemos la palabra aquí que murió clavado, entonces Él se llevó consigo a todo el pecado del mundo. Por eso es de que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, comenzamos a aprender muchas cosas, comenzamos a aprender los mandamientos de Dios, las normas de Dios, cómo vivir como familia de Dios y comenzamos a hacer cambios en nuestras vidas.
Dios comienza a transformar nuestra manera de pensar. Dios comienza a transformar nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ser. Dios transforma de un ser perverso y desobediente a un ser obediente. Que vamos batallando, sí, mi hermano, sí, mi hermana, vamos batallando porque es muchas cosas que traemos arraigadas en nuestro corazón y esa es nuestra batalla. No porque cueste obedecer a Dios, porque sus palabras son livianas. Nos cuesta porque entre más arraigados tengas el mundo en tu corazón, mucho más te va a costar obedecer a Dios. Ese es el punto de equilibrio. Si tú mueves el punto de equilibrio, si está más para acá, pues se va a inclinar mucho. Tiene que ser en un punto medio para que tu equilibrio sea justo. Y ese equilibrio de verdad lo da Dios. Ese equilibrio lo da la palabra escrita. No dejes que nadie te infle el cerebro, por decirlo así, con un versículo, con medio versículo. Mira, es que dice aquí, ya ves, y no. Nunca permitas que con medio versículo, con un versículo, te influencien tu manera de pensar y cambien tu estructura de las Escrituras. Porque hay muchas maneras de cómo manipular la mente y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios se lee por contextos. Vamos a imaginarnos un gran paisaje. Pero yo hablo de esa pequeña parte del paisaje, pero sin sacarlo del paisaje. Estoy hablando de ese detalle en el paisaje, pero no lo saco para hacer mi paisaje. Entonces eso no debemos hacer. La palabra de Dios es un solo evangelio, completo. Y no podemos nosotros hacer evangelios chiquitos. Ahora vamos a la primera de Víctor. ¿No? ¿Cómo? No podemos hacer eso. Tenemos que ir a toda la palabra de Dios escrita, nada más. Respecto a Jesús como maestro de obediencia, porque Él es nuestro maestro de obediencia. Imagínense cuando Él le rogaba al Padre con lágrimas. Cuando Él le decía, Padre, pasa de mí, tú puedes. Pero el Padre se mantuvo. Y entonces Él se convirtió en nuestro maestro de obediencia. ¿Se acuerdan que nosotros venimos de nuestra naturaleza desobediencia? Bueno, Él es nuestro maestro. Y si hay un maestro, quiere decir que son cosas que podemos aprender. Entre todas las enseñanzas relacionadas, nos deja una de las lecciones ilustrativas, aquellas que hablan de la relación entre la experiencia, consejos. Vamos a los consejos y a sus discípulos, porque nosotros, así como Él, imagínense, Él fue el discípulo, se puso como discípulo igual ante el Padre. Y Él tuvo que someterse, porque si Él aprendió, quiere decir que fue discípulo. ¿De quién fue discípulo? Si Jesús aprendió, esta es la revelación, hermanos, porque si Él es nuestro maestro, si Jehová Dios lo envió y Él tuvo que aprender, entonces ¿quién es el maestro de Jesús? Pues el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, el que le enseñó la obediencia. Ahora Jesús se ha convertido en nuestro maestro de obediencia, porque Él pasó la prueba, pero falta que tú y yo la pasemos, la prueba de obediencia. Falta todavía que pases tu prueba. Pase yo mi prueba. Jesús ya la pasó y tenemos un buen maestro porque Él la pasó y fue aprobado. Y la muestra es de que está a la diestra de Dios Padre y le ha dado un galardón que es sobre muchas cosas, hermano. Un galardón que de verdad nos beneficia a ti, a mí y a todos los que estamos aquí en la tierra. Por ese galardón, hermano, de verdad, nosotros estamos parados aquí, no hemos sido consumidos. Dice la palabra en Mateo 11:29. Yo lo estoy leyendo en traducción del lenguaje actual. Tú la puedes estar, si hay otra versión, yo te lo haré saber, ¿ok? Pero mientras yo me voy a mantener en la traducción lenguaje actual. Dice Mateo 11:29, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. ¿Cómo no va a decir eso Jesús? ¿Cómo no va a decir Jesús, obedece lo que yo te mando y mira mi ejemplo? Y aprendan de mí, porque Él aprendió del Padre obediencia. Ahora nosotros tenemos que aprender de nuestro Maestro, quien aprobó el examen ya.
y está a la diestra de Dios Padre, le dio un nombre que es sobre todos los nombres, sobre mi nombre, sobre tu nombre, y eso se realiza en el bautismo. Este ejemplo nos habla de que lo que ocurre entre dos bueyes, por decirlo así, la palabra lo expresa. No quiero decir que Jehová Dios sea un buey viejo y Jesús sea un buey joven, pero lo relaciona con nosotros porque Él se sometió a un yugo con el Padre para obedecerlo. Porque tenían un propósito. ¿Cuál es el propósito de los bueyes? El propósito de los bueyes es arar la tierra. Tú y yo somos tierra que tenían que arar juntos en una misma armonía. Cuando Jesús no quiero de verdad ofender yo ni distorsionar la palabra, pero Él como joven de verdad tenía que ajustarse a lo que el Padre decía, en ese yugo de igualdad, para poder arar tu tierra, mi tierra de mi corazón, porque la semilla preciosa de su palabra iba a ser sembrada. Entonces, cuando Él entendió estas cosas, Él, a través de este libro, nos muestra, dice la palabra en Reina Valera, en Hebreos 13:17. Por favor, vayamos a esto. Y no quiero que después anden diciendo, uy, el pastor Víctor ya le dijo buey a Dios y a Jesús. No. Nos comparan como si fuéramos bueyes, no porque Dios proteja a los bueyes, que somos los pastores a quien nos llama bueyes. No, pero tenemos el ejemplo. Si el buey, fíjense la anécdota, un buey viejo que ya pues están los dos tanto, ir y venir en la tierra, pues aprenden a hacerlo, pero de repente uno se enferma y meten a un buey nuevo, un buey joven, para que el buey viejo lo enseñara, y el buey nuevo pues se quiere salir del surco y el buey viejo lo mantiene en la línea recta del surco, en la línea correcta de lo que Dios dijo, en lo que está escrito y lo que yo debo de obedecer. Entonces, en ese surco derecho, Jesús se quiso salir y le rogó con lágrimas y le rogó con sufrimientos en el Getsemaní y le dijo, pasa de mí. Y el Padre se mantuvo, porque el Hijo se tenía que yugar con el Padre en igualdad, porque tenía un propósito y tiene un propósito en su vida, en nuestras vidas, en tu vida. El propósito es de que la palabra sea sembrada en esa línea recta de Dios dijo, está escrito, y tú en obediencia, en esa línea recta, sin ninguna división ni denominación, en esa línea recta, pues Jesús se quería salir del surco, pero el Padre se mantuvo. Cuando vio que el Hijo ya podía, entonces Él se puso en lugar del Padre. Y ahora te invita a ti, me invita a mí, a yugarnos con Él como bueyes, que vamos a arar, y nos va a costar, y nos va a doler, y vamos a llorar, y vamos a sufrir como Jesús sufrió, y vamos a lamentar muchas cosas, y le vamos a pedir, pasa de mí, Jesús, ya no quiero este sufrimiento, como Jesús le decía al Padre. Lo mismo vamos a padecer, es lo mismo que Jesús le clamaba al Padre, pidiéndole, rogándole de que pasara la muerte de Él. Pero el Padre se mantuvo, y ahora Jesús se mantiene, guiándonos hasta que logre el sometimiento a Jesús. Entonces, a ti te suelta el arado. Ahora tú tomas el lugar de Jesús y comienzas a discipular a alguien. Y el discípulo comienza a tirar igual, de la misma manera, a quererse salir del surco. Y tú te tienes que mantener en la línea recta, que es lo que Dios dijo, lo que está escrito y lo que yo debo de obedecer. Y ese te va a atender como lo hizo Jesús y como lo van a hacer todos. La humanidad, este es el ejemplo de la vida, la línea recta de surcar. Quiero leerte la palabra. Hebreos 13:17. En Reina Valera lo voy a leer. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí está el yugo. Sujétate a ellos. Porque si es un llamado de Dios verdadero, Él sabe hacer surcos alineados a lo que Dios dijo, a lo que está escrito, y tú en línea recta en obediencia. Sujétate a ese pastor. Sujétate a esa autoridad. Alíñate.
Dice la palabra, no cualquier pastor. Tienes que ver de que esté alineado en línea recta en lo que Dios dice y lo que está escrito. Sujetaos a ellos, ese es el yugo. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando te yugues a una congregación, a un pastor que está alineado en la línea recta, porque ya ha sido entrenado y también un día él renegó y dijo, ya no quiero, ya no puedo, y con lágrimas y sufrimientos, igual que Jesús, pero si nosotros nos mantenemos en seguir haciendo surcos derechos, entonces la semilla de la palabra de Dios será con mucho fruto cuando nazca. Abundante fruto. ¿Para quién? Para el dueño de la vida, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es el sentido de todo, el sentido de la vida. Sujetarse en el sentido para no caerse, porque ese yugo de igual manera te mantiene, si tú te flaqueas, te mantiene en línea recta, siguiendo, te evita de que tú te caigas, y las veces que te quieres desviar, te evita que te desvíes, y te sujeta y te lleva a la obediencia y te entrena en la obediencia. Si tú no te sabes yugar con alguien que lleva la palabra de Dios bien como va, entonces aprenderás a hacer surcos chuecos. Y hay que aprender a hacer surcos derechos. Jesús tuvo que aprender a hacer surcos derechos, porque él ya quería torcerlo. Pero el Padre no se lo permitió, lo mantuvo, hasta cuando él vio de que lo resucitó al tercer día, y entonces le soltó el arado. Ahora tú eres el maestro, y ahora él es nuestro maestro. Sujetarse no con el sentido de sometimiento, con el sentido de no caerse. ¿Quién tiene la experiencia para gobernar? Jesucristo. Entonces, por eso que nos tenemos que yugar primeramente a Jesucristo hasta que Él se refleje en nuestra vida. Y de esa manera, entonces, la congregación poderse sujetar a un pastor que vele por tu alma, que de verdad vele por tu alma. Pero tú tienes que, como pueblo de Dios, tienes que saber cómo valorar estos valores tan importantes. ¿Cómo es que puedes saber que un pastor está alineado a lo que Dios dice, a lo que está escrito y en obediencia? Escudriña las Escrituras para darte cuenta. Quiero llevarte a 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Ahora voy a tomar la versión Dios habla hoy. Pues está escrito en el libro de la ley, no pongas bozal al buey que trilla. Ahí nos está hablando a los pastores. Esto no significa que Dios se preocupe por los bueyes, o sea, no se está preocupando por los animales, las bestias, los bueyes. Y dice el versículo 10, sino que se preocupa por nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo material. Esto es relacionado cuando un ministro de la palabra de Dios está edificando sobre un discípulo, cuando lo está llevando en ese arado, yugados a enseñarle a trazar la palabra como Dios dijo, como está escrito, y tú alineado en línea recta en obediencia. Entonces, ahí aplica esto. Cuando empezamos a ponernos responsabilidades para obedecer los mandamientos divinos, cuando empezamos, nos cuestan muchas cosas como dolores, cansancio e incomodidades, por todas las cosas arraigadas que traemos del mundo. Entonces, ¿hay incomodidad dejar las tradiciones del mundo? Muchas. ¿Hay cansancio? Sí, porque ahora tienes que hacer cosas que antes no estabas acostumbrado. ¿Hay dolores? Por supuesto que va a haber muchos dolores, porque ese dolor de no tener un yugo sobre tu cuello y que dirijan tu vida y ser libre como el viento, decías antes, y hacías con tu cuerpo lo que tú querías, entonces sufres dolores porque no te quieres someter al yugo de la verdad, porque no somos naturales, somos broncos, somos salvajes.
Dice la palabra de Dios que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. Entonces nosotros tenemos que sufrir dolores, cansancio y comodidades. Sí, en cuanto te pones el yugo, comienzas a sufrir dolores, cansancio e incomodidades. Dice en Mateo 11, 28 al 30. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que yo soy paciente y humilde de verdad. Cuando dice Jesús, vengan a mí y yo los haré descansar, es porque nosotros muchas veces estamos cargando con yugos mucho más pesados, porque nos hemos yugado con un espíritu que no vemos, pero ese espíritu nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, y ofendemos y lastimamos a seres queridos que amamos, y que después andamos lamentándonos diciendo, es que no lo quise hacer, pero lo hiciste. Es que no te quise golpear, pero lo golpeaste. Es que no te quise engañar, pero lo engañaste. Y entonces, ese ser espiritual que tú tienes que podrir ese yugo por causa de la unción, de la presencia del Señor Jesucristo en tu vida. Él quiere que tú te enyugues con Él. Te va a costar, sí, te va a costar dolores, cansancio e incomodidades, pero el fin va a ser vida eterna, gloria. Y ese es, dice el versículo 29, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, que yo soy paciente, humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo la hago llevar. Cuando traemos una carga pesada, es la que el enemigo nos ha puesto. Cuando traemos una carga que de verdad no podemos cargar, Dios nos manda de que podamos nosotros venir a Él y echar sobre Él toda carga que nosotros no podemos cargar. Y ese yugo va a ser podrido por causa de la unción, de verdad. Cuando Jesús por fin decidió dar su voluntad a la voluntad del Padre, ceder la voluntad a su voluntad del Padre, entonces Jehová Dios envió un ángel para consolarlo. Cuando Jesús pasó por esta experiencia, tuvo que sudar gotas de sangre, sufrir mucho, cansancio, incomodidades y dolores, porque eran como gotas, su sudor era como gotas de sangre. Y sí, vemos a un Jesús sufrir, pero después, glorioso, porque el ángel vino a consolar a Jesús por la obediencia que él había determinado, ceder su voluntad. Esa es la transacción, la voluntad nuestra a la voluntad del Padre. Que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Así dijo Jesús. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. La palabra dice, a quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Cuando nuestro Padre nos santifica por medio de su Espíritu, o sea, cuando Él, por medio de su presencia y gloria, desciende sobre nuestra vida, Él nos da a nosotros el poder para poder obedecerlo. No es que querramos, es que tenemos el poder, porque Él sabe que se necesita un poder sobrenatural que no está en nuestra naturaleza para poder obedecerlo. Él lo sabe, pero entonces dice la palabra, por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean así purificados. ¿Verdad que el tema de la obediencia es muy complicado? Seguramente los padres tienen ese problema muy de seguido. Con los hijos también tienen el problema relacionado entre esposos. También tienen el problema los maestros, también tienen el problema los patrones, también tienen el problema muchas gentes, todo el mundo. El problema de la obediencia es grande, no es algo que es por los cristianos, porque nuestra naturaleza es desobedecer. Por eso el tema de la obediencia es uno de los temas más relevantes para todo ser humano.
Tengo un ejemplo en la vida del rey Saúl. Porque cuando estuvo enfrente del profeta Samuel, él ya había llevado pues un holocausto y se había ido a la guerra, y Dios le había dicho de que exterminara a todo ese pueblo, a todo. Pero Saúl no temió a Dios, sino temió a los soldados, porque ellos quisieron agarrar pues las riquezas, quisieron agarrar el ganado más gordo, quisieron tomar para sí todo eso, y Saúl se los permitió. Pero temió más a los hombres que a Dios, cuando Dios le había dicho. Ahí hubo desobediencia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo castigó. Dios le dio un juicio a través del profeta Samuel. Porque Saúl le dijo, yo estoy seguro, fíjese cómo se excusa el ser humano, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos excusamos de todo. Y el ejemplo está en esta vida donde dice, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Sí, me dijo que fuera a examinarlo, pero él había guardado la vida del rey, y había guardado la vida de los animales, y había tomado las riquezas. Por eso le dices, yo estoy seguro que he obedecido. Lo que me mandó a hacer lo hice. Acabé con todos los amalecitas, y al único que dejé con vida fue al rey Agag. En 1 Samuel 15:22, en el lenguaje actual dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecer que ofrecerle los mejores animales. A Dios no le agradó la ofrenda de Saúl, porque él dijo, ay, pues tomo esto y le voy a ofrecer. ¿Y por qué guardó al rey si Dios le había mandado que exterminara a todos? Porque lo tenía como rehén para protección propia. El corazón carnal y engañoso que tenemos nosotros se parece mucho al corazón, porque era un corazón natural. La humanidad tiene un corazón engañoso porque es carnal, y nuestro corazón nos engaña porque nos hace ver cosas que son buenas, pero que son malas. Y eso le hizo engañar su corazón a Saúl. Fíjense lo que pasó después. 1 Samuel 15, en el versículo 24. Saúl le dijo a Samuel, tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Cuesta, papá, cuesta, mamá, convencer a los hijos de la desobediencia. Sí cuesta, pero Dios nos quita la corona porque no nos ponemos en el nombre de Él a que lo obedezcamos. Y esto es la tragedia repetitiva de generaciones y generaciones en la humanidad entera. No creas que nomás a ti te ha pasado. Esto le ha pasado a la humanidad entera. Y la obediencia que Dios quiere es que nosotros solamente obedezcamos a Dios. Solamente obedezcamos a Dios. Lo que Él nos dice, tal como Él nos dice. Por eso es que nosotros tenemos que yugarnos para aprender a hacer surcos derechos. Lo que Dios dice, lo que está escrito y lo que yo debo de obedecer. Ninguna denominación llegó hasta la luz admirable de Jehová Dios, ninguna, porque todas se desviaron a unas, se desviaron y fueron haciendo denominaciones. Pero ahora Dios te invita, si tú te has desviado, busca la manera de retornar a ese camino y yúgate con Jesucristo nuevamente para que tú encuentres la senda verdadera de lo que Dios dijo, lo que está escrito, y tú en obediencia. Si te alineas en este momento, este llamado es para ti, este llamado es para ustedes. Este llamado es para mí, para que me alinee lo que Dios dijo, lo que está escrito y lo que yo debo de obedecer. Saúl le tuvo más miedo, y muchos pastores, de verdad, oré en la mañana pidiéndole a Dios que me diera la gracia para poder encontrar gracia delante de los pastores, para que dejen de desviar en caminos y sendas donde no está la voz de Dios. La voz de Dios está escrita.
y lo que está escrito es lo que debemos obedecer. Hay muchas fantasías religiosas, hay muchos que se desvían por milagros, por muchas cosas que ni siquiera están escritas o que están sustentadas con una pequeña parte de la palabra de Dios y hacen un gran circo de eso. Porque eso es lo que se han convertido muchas iglesias locales en circos de atracciones, circos donde payasos trabajan ahí. Y mucha gente le gusta eso, porque se ríe, porque la pasa bien, porque hay fiesta. Pero no hay transformación, no hay Dios. Durante la juventud, siempre, desde nuestra niñez, se va a estar exhortando acerca de la obediencia. Nuestros padres aquí en la tierra nos pegaban, nos golpeaban, nos castigaban. Todo es con el propósito de la obediencia. Eso es en la juventud, pero todavía en la adultez muchos desobedientes no han aprendido, aun cuando lo han enseñado, no han aprendido a la obediencia. No han aprendido de que uno para aprender la obediencia se tiene que enyugar con Jesucristo, porque Él ya se enyugó con el Padre en una ocasión y le enseñó la obediencia. Ahora nosotros, Él sustituye en el yugo al Padre y te pone a ti, me pone a mí. Tenemos que yugarnos con Él para que nos aprendamos a hacer el surco derecho, para plantar la palabra de Dios, la semilla preciosa de Dios en ese surco derecho. Y así sucesivamente vamos desplazando al maestro y nosotros nos ponemos a otro en el yugo. Y ese es nuestro trabajo. Sabemos que todos los hombres somos pecadores. Obediencia hacia Dios de verdad, porque somos pecadores, no es nuestra naturaleza. Somos por naturaleza desobedientes. Eso es por naturaleza, somos desobedientes. No tenemos la voluntad natural para obedecer a nadie, ni a nuestros padres, ni mucho menos a Dios. No es nuestra naturaleza. Por lo tanto, dicen Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 10 hasta el versículo 18, lo voy a leer en el lenguaje Dios habla hoy. La traducción Dios habla hoy. Romanos 3, 10 al 18. Pues la Escritura dice, no hay ni uno solo que sea justo. Cuando Dios ve de que en la humanidad no hay nadie justo, está hablando de que no hay nadie obediente, que todos tenemos una naturaleza de desobediencia. Por eso habla Dios, dice, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento. No podemos entender cómo obedecer si yo vivo en la desobediencia todo el tiempo. Mis padres están en desobediencia, me dicen no tomen y yo veo que las reuniones familiares todos toman, entonces es incongruente muchas cosas que se dicen y se hacen, es incongruente con lo que decimos y hacemos. Y es por eso que no hay quien tenga entendimiento, el entendimiento lo da Dios en su palabra, porque es la verdad absoluta. Continúo leyendo, no hay quien busque a Dios por naturaleza, nadie vamos a buscar a Dios, no es nuestra naturaleza buscar a Dios. Todos se han ido por mal camino, por supuesto que todos, cuando habla todos, está hablando de toda la humanidad, que nos hemos ido por un mal camino. Todos por igual se han pervertido, porque nuestra naturaleza nos lleva a la perversión, porque somos hijos de desobediencia desde que nacimos. No hay quien haga lo bueno. ¿Cómo habríamos de decir, hago lo bueno cuando somos árboles malos? ¿Cómo podríamos dar frutos buenos como cuando nuestras raíces tienen cosas malas, nuestro tronco malo, todo está malo? ¿Cómo somos árboles malos? ¿Cómo vamos a dar algo bueno? Porque todo árbol bueno da frutos buenos. Y eso lo transforma Dios. No hay ni siquiera uno, porque todos están, la humanidad en desobediencia. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa y sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Cuando Dios habla describiendo a la humanidad de esta manera,
que sin Cristo nuestras gargantas son sepulcro abierto, que sin Cristo nuestra lengua siempre va a ser mentirosa, pues venimos de la desobediencia, que sin Cristo nuestros labios van a esconder siempre veneno de víbora, que sin Cristo nuestra boca estará llena de maldición y sin Cristo estaremos llenos de amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, porque mucha sangre, muchos en este tiempo de pandemia se han perdido y se ha derramado mucha sangre, porque no tenemos la verdad, porque no sabemos arar la tierra que Dios nos dio a arar. Aramos la tierra como salga y como ahí se va. A ver qué Dios dice, yo tomo lo bueno y dejo lo malo. Continúo leyendo la palabra. Destrucción y miseria hay en sus caminos. ¿Cómo no va a haber destrucción y miseria si aquel que construye sin Jehová en vano edifica su casa? ¿Cómo no vamos a estar en miseria en nuestros caminos si Jesucristo no va con nosotros? Continúo leyendo. Y no conocen el camino de paz. ¿Cómo habríamos de conocer si hemos dejado al príncipe de paz? ¿Cómo habríamos de tener paz? Solamente hacemos arreglos entre unos y otros, pero no podemos tener la paz porque la paz la da Dios. Jamás, dice la Escritura, tienen presente que hay que temer a Dios. El temor de Dios no es enseñado, el temor de Dios es adquirido. Y ese es el temor que nosotros debemos tener y albergar en nuestro corazón. A tan triste y oscuro diagnóstico de las Sagradas Escrituras nos hace al ser humano necesitados de la fuente de vida que es Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 6. La bendita posibilidad que Dios nos ha dado, mi amado hermano y hermana, bendita posibilidad, porque Dios la ha dado, de ser transformados de hijos de desobediencia a hijos de obediencia. Dios da esa oportunidad. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Antes ustedes estaban muertos para Dios. Por supuesto que estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, pues hacían el mal y vivían en pecado. Hacíamos todo lo que la gente nos decía o que nuestras costumbres familiares decían. Hacíamos el mal porque estando fuera del camino de Dios, todo lo que hacíamos era mal. Vivíamos en pecado porque le llamábamos a las cosas malas buenas y a las buenas le llamábamos malas. Versículo 2. Seguían el mal ejemplo de la gente en este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Cuando vemos aquí, mi amado hermano y hermana, que hay un poderoso espíritu que va a dominarte y va a hacer que hagas cosas que tú no quieres hacer, como el apóstol Pablo menciona en las Escrituras, que él hacía cosas que no quería hacer. Y seguramente tú has lastimado a seres que están contigo y que tú no lo has querido hacer, pero hay algo que te domina, porque dice la palabra de Dios al final del versículo 2 de Efesios 2, dice: los malos espíritus que dominan a las personas que desobedecen a Dios. Versículo 3. Antes nosotros nos comportábamos así, pero hoy te debes de comportar de una manera diferente, porque ahora dices que has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hoy debes de demostrar, reflejar esa luz de un comportamiento y un carácter diferente, porque tú debes de reflejar el carácter de Cristo, ya no el carácter de la antigua persona carnal que eras, porque la palabra dice, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, lo que se nos antojaba, lo que nos placía, lo que nos daba más placer, eso es lo que obedecíamos y estábamos en desobediencia con Dios. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás, pero Dios nos dio la bendita oportunidad de transformación. Versículo 4. Pero Dios es muy compasivo, es tan compasivo y clemente,
que aun cuando nosotros merecíamos la muerte y merecemos la muerte, Él se compadece y nos da libertad. ¿Y quién contra aquellos que Dios les ha dado la libertad? Pero nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que aprender a obedecer. Nosotros tenemos que aprender a yugarnos con Jesucristo para aprender a hacer esos surcos derechos de lo que Dios dijo, lo que está escrito, y yo en obediencia. Yo tengo que aprender eso porque mi obligación es entrenar al siguiente y al siguiente. Y así sucesivamente se va multiplicando la palabra de Dios. Y su amor, sigo leyendo, y su amor por nosotros es inmenso. Versículo 5. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó, nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Esa morada espiritual que tenemos junto a Él, a su trono de su gracia, de verdad, no es para todos. Habla de la obediencia. Habla de que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Las Sagradas Escrituras son muy claras y precisas al declarar de que el amor, la gracia y la misericordia de Dios nos permiten, como seres humanos, renacer. ¿Y cómo es el renacimiento? Bueno, Jehová Dios hizo un plan de justicia extraordinario. Cuando Jehová Dios dio la ley a Moisés, entonces pudo mostrar el pecado, porque antes no sabían que pecaban, pero al mostrarle la ley que le dio a Moisés, mostró el pecado, y entonces la gente vio de que, esto es pecado, y no sabía que era pecado. Pero entonces, como ya mucha gente se excusa, es que yo no quiero conocer para no transgresarla. Mira, si tú vas a un país donde algo viola la ley, te van a meter a la cárcel. Es que no conocías la ley. Eso no implica que no te van a ajustar a su ley. Te van a ajustar. Pues la ley de Dios, ahora dice Dios que Él ha puesto en el corazón de todos los seres humanos para que sepan lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué crees que se esconde mucha gente para hacer determinadas cosas? Porque sabe de que no está bien. ¿Por qué creen que Dios en muchas alcobas de matrimonio no entra a Dios? Porque hacen cosas que a Dios no le agradan. Es por eso que el hecho se mancilla y ahí no está Dios. Y salen de la puerta como muy cristianos y espirituales, cuando han mancillado lo que Dios dijo que no mancilláramos. ¿Está la obediencia o la desobediencia ahí? Nosotros, Dios debe de estar en todo. El sexo no es más que una bendición para los matrimonios que Dios ha unido. Y nosotros tenemos que entender estas cosas. Ser obediente sí cuesta, porque vemos a nuestro Señor Jesús como maestro, que Él le costó, pero sin embargo, ahora Él es el maestro de obediencia. Quiero que me acompañen a Romanos 5, en el capítulo 5, versículo 20 y 21, lo vamos a leer en la Reina Valera, ¿ok? Pero la ley se produjo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley moral mostraba que éramos pecaminosos. Muchos pensamientos y temperamentos, palabras y acciones se vieron reflejadas en la ley, de modo que así multiplicaban las transgresiones. Pero eso no quiere decir que la ley hizo multiplicar el pecado, no, sino que reflejó. Es como cuando entramos a la casa, que venimos de afuera hacia adentro, entonces entramos y dejamos entrar la luz y podemos ver el polvo. El polvo que en la superficie normalmente cuando está oscuro no se ve, pero que con la luz se puede ver. Es así, la ley pudo ver ese polvo que mostró a los hombres para que nosotros pudiéramos verlo. Por eso la gracia sobreabundó sobre todo aquello que nosotros vimos en nosotros mismos. Existe un malentendido acerca del pecado. Muchos dicen, al cabo va a sobreabundar la gracia, y toman esa palabra, dice, yo peco, pero va a sobreabundar la gracia sobre mi vida, porque está escrito. No pueden manipular. Él no está hablando de que cada vez que tú peques va a sobreabundar la gracia sobre ti, no, sino la gracia sobreabundó sobre toda la humanidad que habíamos
habíamos hecho transgresiones a la ley de Dios. Y sobreabundó la gracia. Porque sobreabundó no nomás el perdón, sino que a través de su Hijo, derramamiento de sangre, hubo perdón para nuestros pecados. Eso es sobreabundar, pero no para excusarse de que yo peco, acabo que sobreabunda la gracia. Y peco más, va a sobreabundar más la gracia. Y peco más, y va a sobreabundar mucho más la gracia, porque la gracia de Dios es mucho más grande que mi pecado. Y ahí sigo pecando en esa cadena interminable de seguir pecando. No es así, mis hermanos. No es así. La palabra no se usa así. La palabra, eso no es el rema de seguir la palabra de Dios. Dice en Romanos 6, 1 al 6, ahora voy a volver a la versión, traducción, lenguaje actual. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participamos en su nueva vida. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que, hermanos, el pecado ya no nos gobierna. El pecado ya no debe de gobernarnos. Y por eso yo te invito a que juguemos nuestra vida con Jesucristo para aprender a hacer surcos derechos y no estar distorsionando haciendo surcos chuecos. Yúgate con Jesucristo para aprender a hacer yugos derechos antes de que tú sigas soltando enseñanzas mal aprendidas. El pecado sigue morando en nuestros miembros. Vamos a 1 de Pedro 3, 20 al 22. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esos 8 personas al lugar seguro. Y esa agua representaba la que ahora usamos para bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó, subió al cielo, está ante todos los ángeles y ante todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Cuando vemos el bautismo verdadero, no es para limpiar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a seguir morando el pecado en nuestros miembros. Pero cuando nos bautizamos, dice la palabra de Dios, esa agua representa el agua que transportó el arca de Noé salvando a esas 8 almas. Entonces, esa misma agua que representa el bautismo nos salva. Por eso que el bautismo nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo. Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. Cuando nosotros proclamamos esta palabra, entonces también no podemos dejar el contexto de decir, es que Jesucristo resucitó y Él es el que nos salva, yo no puedo perder la salvación. A ver, hermano, entendamos una cosa. Cuando la palabra habla de borrar el nombre del libro de la vida, quiere decir que ya estabas inscrito. No, borrar quiere decir inscribir. Borrar quiere decir que ya estabas inscrito y que sí se te puede borrar. Entonces, nuestro Padre Celestial, por medio del apóstol Pablo, nos dice en Romanos 7, 15 al 17, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena.
Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Y yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y se acuerdan que les leí anteriormente de que los espíritus inmundos dominan al ser humano. Pues aquí vemos que muchas veces las pasiones sexuales, pasiones inundan nuestra mente, nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos. Ese pecado que nosotros tenemos que ponerlo sometido a la voluntad de Dios. Y tenemos que tener esa intención. Cuando nosotros tenemos esta intención, Dios da el poder para realizarlo. Yo te recuerdo una cosa, mi hermano. Te recuerdo que el que produce el querer como el hacer es Jehová Dios. Tú nunca vas a poder vencer a ese ser espiritual que te domina. El que produce el poder para poder dominarlo se llama Jehová Dios de los ejércitos. El contexto del apóstol Pablo que está escribiendo se refiere a que hay raíces muy arraigadas dentro de él. Dice en Romanos 8, versículos 6 al 10 en el lenguaje actual: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo, por lo cual por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Cuando habla también el Espíritu de ustedes, está hablando porque nosotros somos almas y el alma es espiritual. A eso se está refiriendo. Este pasaje es una declaración honesta y clara del verdadero y genuino creyente, porque nos declaramos pecadores y sabemos que cuando unas cosas que no queremos hacer y las hacemos, entonces hay un ser que tiene que salir de ese corazón. Tiene que salir, porque es el que te está estorbando, ese ser que es poderoso, y Satanás, el diablo, lo manda, y es poderoso para hacer muchas cosas y sacarte del camino. Pues tú tienes que saber esta verdad para poder luchar contra ese espíritu y que salga de tu corazón, para que ya no te esté estorbando en tu caminar. Cuando un hijo de Dios está obedeciendo, se muestra alegre, se muestra dichoso, se muestra motivado, fortalecido, nunca se ve cansado, se ve así animoso, con ganas de hacer muchas cosas, siempre con mucho ánimo. La vida del creyente en desobediencia es triste, desmotivada, débil. El desobediente siempre está quejándose, siempre está lamentándose, es que no me fue bien, y siempre está así. Eso es que está en desobediencia. Pero un hijo de Dios que está en obediencia es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? La verdad es que nuestro Padre Celestial nos pone diferentes circunstancias y nos manda a hacer algunas cosas para que nosotros mismos veamos por nosotros mismos lo que estamos nosotros mal. Dice en 1 de Pedro 7:1, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, habrá también de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Por eso Dios nos pone en constantes pruebas para probar tu fe, mi fe, si está cimentada en la roca inconmovible que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esas pruebas te van a hacer más preciosa tu fe. Pero nosotros tenemos que estar bien firmes en la palabra.
yugados a Jesucristo para que Él nos enseñe a hacer esos surcos derechos, como a Él le enseñaron también por medio del Padre. Él también fue en un tiempo yugado y lo yugó el Padre y le enseñó la obediencia. Ahora Él quiere que tú te yugues a Él para enseñarte a ti, a mí y a todo aquel que está entendiendo esta palabra. Quiere enseñarnos la obediencia. Si no nos yugamos a Jesucristo, si tú te yugas a una iglesia local, eso te van a enseñar a desobedecer. Te van a enseñar lo que ellos creen, pero no lo que Dios dice. No está en el rema, porque no está en lo que Dios dice. La verdad también es que nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Es por eso que nosotros tenemos que hacerlo en las fuerzas que Dios da. Dice en 2 Corintios 12, versículo 9, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Cuando nosotros nos reconocemos que necesitamos de Dios, en esta mañana yo oré diciendo, yo te necesito, Padre. Manifiéstate en poder en mi vida. Yo para predicar tu palabra, yo te necesito. Te necesito que tú te manifiestes en poder en mi vida, porque yo no puedo, porque soy carne, porque soy un ser humano. Cuando Dios nos quita nuestros problemas, cuando Dios no quita nuestros problemas y tentaciones, nos da de su gracia para ser suficientes en nosotros, con su amor, vencer cualquier tentación. No tenemos razón para quejarnos. Cuando Él lo quita es porque quiere que nosotros, Él nos va a ayudar a vencer toda tentación, Él nos va a ayudar a pasar toda prueba, pero tenemos nosotros que hacerlo. Él nos va a ayudar, créelo. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, así que nosotros tenemos que solo decirle, Padre, no puedo, ayúdame. Yo sé que contigo sí voy a poder. Las Sagradas Escrituras no nos presentan a la obediencia como un producto que emerge en medio de las súplicas y clamor de las lágrimas. ¿Se acuerdan que la obediencia no surgió en Jesús cuando Él estuvo clamando, llorando, gotas como de sangre? No surgió la obediencia así. ¿Cuándo surgió la obediencia? Cuando Él se sometió a la voluntad del Padre. Ahí surgió la obediencia. Entonces, no vayas a ir a Dios, dame obediencia. No va a surgir así. La obediencia, dice en Hebreos 5, 1 al 5. Y Dios elige a los jefes de los sacerdotes para que ayuden al pueblo, para que presenten las ofrendas y sacrificios para que Dios los perdone. Como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, también a los que dirigen les cuesta obedecer a Dios. Pueden mostrarse pacientes con los ignorantes y pecadores, así como Jesús le mostró que le costó trabajo la obediencia. Él se muestra a nosotros que somos ignorantes y pecadores, Él se muestra paciente. Y de la misma manera, cuando tú te pones el yugo para enyugar a un discípulo, entonces tú tienes que ser paciente por el ignorante y por el pecador, y yugarlo, y enseñarle poco a poco cómo se hacen los surcos derechos para sembrar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos, porque hasta aquí hemos ido avanzando poco a poco, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de revelación en revelación, y Dios nos ha ido hablando y alimentando, y hasta aquí Dios nos ha sustentado. La magnitud de sus súplicas y clamores y lágrimas no hicieron que Jesús obtuviera la obediencia. Tuvo que ceder su voluntad para poder aprender la obediencia. Todos sabemos muy bien las áreas de nuestra vida que están en desobediencia. Yo sé que tú sabes en lo que tú estás desobedeciendo. A lo mejor tú estás desobediente, no a lo mejor, muchos de ustedes están en desobediencia en sus ofrendas y diezmos.
dice la palabra de Dios, dice, ¿en qué te hemos ofendido? Tú conoces la palabra, tú conoces muy bien la palabra y sabes muy bien en las áreas que estás en desobediencia. Si hay desobediencia, tú no estás de verdad en el rema de Dios. Y si no estás en el rema de Dios, las bendiciones que acabamos de leer, las añadiduras, no son tuyas, mi hermano, mi hermana. Obedece a Dios. Aún como creyentes podemos ocultar aquellas debilidades, pero tarde o temprano tendremos que compadecer cara a cara con las demandas de la obediencia. Tarde que temprano vas a enfrentarte con las demandas que Dios dice, obedece, y Dios no se va a mover. Se movió de Jesucristo, ¿verdad que no se movió? Pues tampoco se moverá contigo. Tienes que obedecer. El caminar en obediencia es un tránsito pedregoso, cansado, que anula la antigua naturaleza. Cuando uno va entre ese camino pedregoso y cansado, cuesta arriba, entonces va eliminando nuestra naturaleza porque se va cayendo toda pesadez, se va cayendo todo lo que se tiene que caer y lo inconmovible queda. Y es cuando queda la obediencia. Porque todas esas piedras son los pretextos que tú tienes, los pretextos que yo he puesto y todas las cosas. Yo, al estar aquí en Empalme, Sonora, pasé por un camino pedregoso, pero volví a entender que yo debo de obedecer, nada más obedecer. Aun cuando no lo entienda, yo debo de obedecer. Y tú también debes aprender a obedecer como lo hizo Jesucristo. El Hijo de Dios debe perseverar en aquella vía cuyo sentido inverso intenta constantemente desviarle del destino final. Siempre el destino final, las bodas del Cordero, la salvación, siempre va a quererte desviar. Te desvía de un lugar a otro, te desvía de la obediencia. La obediencia es la que te va a llevar a gloria final. Dice en Lucas, con este quiero terminar, en Lucas 9:23, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Es muy clara la palabra. Tenemos que olvidarnos, hacer lo que nosotros queríamos para hacer lo que ahora Jesús quiere que nosotros hagamos. Escoger, obedecer, muchas veces se transformará en una fábrica de clamor, de súplicas, de lágrimas, que declararán tenazmente que estamos en la cárcel, en ese viejo hombre, y que necesitamos a Jesucristo para que venga a libertarnos. Porque eso es lo que necesitamos, a Jesucristo que venga a libertarnos nuestra vieja personalidad, que todavía nos sentimos encarcelados porque hay muchas cosas que no estamos obedeciendo. Y es Jesucristo el que te puede dar la libertad para que tú puedas hacer lo que Él dice, no lo que tú dices y lo que tú crees y lo que tú te conviene. Yo sé de que en este tiempo de pandemia a ti te conviene no diezmar. Yo sé que a ti te conviene no congregarte. Yo sé que te conviene ver la predicación cuando tú quieres. Yo sé que tú tienes muchas excusas. Yo sé que tú tienes muchos afanes enfrente de ti, pero Dios quiere que solo obedezcas, que no dejes de congregarte, como ya a muchos se le ha hecho una costumbre. Eso es la obediencia, y cuesta, sí, es un camino pedregoso y cansado, pero el final es glorioso. El final es la gloria de Dios, manifiesta en tu vida, y que el fin obtengas la vida eterna. El hombre y sus pasiones nos aprisionan. Siempre la pasión, los deseos carnales, los que nos van a aprisionar. Pero Jesucristo quiere venir a libertarte. La palabra que Dios me dio para compartir contigo, la llamé la verdad del Evangelio, consiste en obedecer. Dijo Jesús, yo soy la verdad, pero Él aprendió a obedecer. Padre, gracias. Una vez más, gracias, Padre. Gracias porque no tengo palabras para poderte decir gracias y expresarte mi gratitud de que tú me hayas elegido para este trabajo, de que tú me hayas ungido con tu Santo Espíritu y me hayas dado de tu revelación. Sé que nadie en el mundo merece el sacrificio de Jesucristo,
Sin embargo, tú nos los has dado por amor. Gracias por amarnos tanto, Padre. Gracias por darme ese nombre para bendecir a tu pueblo y darme la unción para bendecir a tu pueblo. Y donde quiera que estén, yo te quiero bendecir, hermano. Recibe esta bendición, porque no es mi bendición, es la bendición del Padre a través de mi vida. Recibe esta bendición porque esta bendición va a ser algo importante en tu vida. Padre, yo levanto mis manos, como dice tu palabra, para bendecir a tu pueblo. Lo bendigo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Bendigo tu familia, bendigo tu comedor donde tú comes, bendigo tu alacena, bendigo todo lo que tú haces en el nombre de Jesucristo. Amén.